Ya. Ahí está la prehistoria. En esta ocasión me voy a permitir nombrar a cada uno de ustedes para que participen, ¿ya? A ver, yo le voy a preguntar en este caso a Ferrufino Sánchez Danis. ¿Recuerda usted cuándo se inicia y cuándo finaliza la prehistoria? En este caso, la prehistoria. Inicia con la preescritura. Preescritura. No. Inicia la escritura. No. Finaliza con la invención de la escritura. Finaliza aquí. Pero ¿con qué acontecimiento histórico inicia? Con la aparición de la especie humana. Ya, bien, con la aparición del hombre en la tierra, ¿no? La especie humana, como dice usted, está bien. Entonces, vamos a decir que esta prehistoria que estamos hablando, tal como nos dice ahí su compañera, recordemos bien, esta prehistoria tiene su inicio con lo que viene a ser el surgimiento del hombre en la tierra y finaliza con la invención de la escritura. ¿Qué es la prehistoria? A ver, ¿qué me puede decir Diana? ¿Qué es la prehistoria? La prehistoria son acontecimientos con la aparición del hombre cuando ellos empezaron a crear, digamos, entre ellos, digamos, pasaban primero, eran dos conceptos que decía, que era la edad de piedra y la edad de los metales. Ya. Y la edad de piedra eran cuando ellos vivían así nomás por vivir, digamos, buscando su alimento y todo. Ya. ¿Qué se llamaba cuando ellos vivían buscando sus alimentos? ¿Cómo se denomina? Se denomina... ¿Qué nombre recibe cuando ellos iban migrando de un lugar a otro, no tenían un lugar fijo? Paleolítico. Ya, ese es el periodo paleolítico. Sí. Pero ¿cómo se denomina cuando ellos no tenían un lugar fijo? ¿Será que eran nómadas o eran sedentarios? Nómadas. Nómadas, no se olviden, ¿ya? No se olviden de estas características, porque ahí tienen ustedes que estar bien seguros para poder identificar las alternativas que les va a presentar el examen, ¿ya? Entonces tenemos que estar bien seguros para que nos vaya bien en esta respuesta. Hay un ratito. Aquí. Esperen, quiero compartirles algo. Ya. Aquí. Observemos entonces y repasemos. ¿Qué nos está diciendo acá, por ejemplo, cuando estamos hablando de y ahora sí, ya, ahí. No nos olvidemos y volvamos a repetir. Fíjense, la prehistoria se inicia con la aparición del ser humano, aquí, con este acontecimiento histórico. Por eso dice inicio. Y finaliza con la invención de la escritura. A este periodo, entre la aparición del hombre y la invención de la escritura, se llama prehistoria. Ahora, ¿qué es la prehistoria? Es el estudio comprendido entre la aparición del hombre en la tierra y la invención de la escritura.
Eso es la prehistoria. Es el periodo del estudio comprendido entre la aparición del hombre en la tierra y la invención de la escritura. Ahora, esa prehistoria bien nos decía su compañera que se divide en dos edades o periodos. En este caso, edad de piedra y edad de los metales. Ahora, le voy a preguntar ahí a Diego Suárez. Deme dos características del periodo paleolítico. Dos características del periodo paleolítico. A ver, deme. Como característica ¿Cómo era el hombre en el paleolítico? ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba? ¿Cómo vivía? cazaba, se alimentaba de los animales Ya. y se vestía con la piel de los animales. Correcto. Dos características me ha dado, ¿no? El hombre cazaba y se vestía o se cubría, utilizaba como vestimenta las pieles de los animales. Bien. Dos características más de este periodo me va a identificar, en este caso, Fernando Pérez. ¿Cómo dice el dicen? Dos características más del periodo del paleolítico. Del periodo paleolítico. Aparte de la que ya dijo el compañero. Que experimentaron por primera vez fuego. Ya, bien, el fuego, aparece el fuego, fines del arte. paleolítico. Ya, ¿cuál sería el otro? El arte. El arte. Ya. Fíjense, acá. Ya. Vamos a ver. Deme dos características del periodo neolítico. A ver, le vamos a pedir en este caso a ver. Ya me dijo Diego, Fernando, le vamos a pedir a Janet. Janet. Aquí estoy. Ya, Janet. Dos características del periodo neolítico. Descubrieron, se dedicaban a la agricultura. La ganadería. También Ya. se dedicaban a la ganadería. Bien. Agricultura y ganadería. Correcto. A ver, le vamos a preguntar ahí dos características más. Por favor, Jacqueline. Neolítico, digo. Neolítico. Estamos en el neolítico. Se dedicaban a hacer perfeccionar la cerámica para conservar sus alimentos y la alfarería. Ya. Ahí ya ellos empiezan a utilizar la cerámica y eso hacía de que lleguen a realizar sus vasijas, sus adornos, ¿no? Gracias al descubrimiento de lo que viene a ser la arcilla, ¿no? Ya. Entonces no se olviden, tienen que repasar así de esa forma. ¿Cómo está dividido la edad, la prehistoria, decíamos? Cuando inicia y cuando finaliza, se divide en paleolítico y neolítico, edad de los metales, cobre, bronce y hierro, cada una con sus características propias. Cuando hablamos del paleolítico, ahí ustedes tienen en las presentaciones las características, a qué se dedicaba, cómo vivía. El periodo se lo considera el más antiguo a este primero, al paleolítico, que se remonta a unos 2.500.000 millones de años. El hombre usaba piedra tallada, tallaba la piedra, era cazador, nómada, no se olviden del término nómada, no tenía un lugar fijo. En el neolítico era sedentario, ya se establece en un lugar fijo, las características principales.
Los hombres se establecían, se asentaban a orillas de los ríos para garantizar el obtener el agua y al mismo tiempo para poder obtener los peces, ¿no? El agua también para sus animales, ¿no? Entonces, así fíjense ustedes, el neolítico que venía a ser, transforma ya lo que viene a ser, descubre la agricultura, la ganadería, como decía ahí la compañera, y esto hizo de que el hombre se vuelva sedentario, empieza a domesticar los animales y se desarrolla la cerámica y el tejido. Esas son las características. Si hablamos de los metales, existe lo que es la división. Aquí se da la división en relación a cuál era el metal más usado por los pueblos y Cobre. el pueblo o la civilización, el grupo que llegaba a utilizar utilizar más el metal era el que tenía, el que adoptaba, vamos a decir, ese dominio sobre los demás pueblos. Así como, por ejemplo, hoy en día podemos relacionarlo los Estados Unidos, las grandes potencias, Alemania, Francia, Japón, China, ¿no? Como tienen un desarrollo económico muy avanzado, ellos tienen el dominio económico del resto de los países, ¿no? Porque depende mucho el mercado que se llegue a estos países para el desarrollo del resto de los demás países. Entonces, en este caso a eso se refiere. La división se da en relación a cuál era el metal más usado y los pueblos que lo poseían rápidamente dominaban a los demás pueblos. El hierro es el metal más fuerte y en esta época aparecen las primeras civilizaciones y surge también la escritura. Durante la edad de los metales, el hombre descubrió la rueda y fue fundamental para el transporte. La vela que se usaba en los barcos a vela, y el arado, que fue fundamental en el apoyo de la agricultura y la producción de alimentos. Entonces, en síntesis, los metales vinieron a mejorar, a perfeccionar los instrumentos de trabajo y de defensa del hombre, ¿no? Mejoraron su forma de vida. Entonces, estos son los metales, ¿ya? No se olviden de esta prehistoria. Ahora, vámonos a la historia. Aquí. Vamos a repasar la división de la historia y vamos a seguir participando, ¿ya? Aquí tenemos. Ya. Voy a preguntar aquí a ver, quién me falta que participe. Fátima, Fernando, Jacqueline. Jacqueline Ochoa. Jacqueline Ochoa. ¿Sí, Lisa? Ya. A ver, Jacqueline, le voy a preguntar. Primero, ¿en cuántas edades se divide a la historia? ¿En cuánto? En 5, edad prehistoria, edad antigua, edad media. Siga, siga. Edad media moderna y edad contemporánea. Ya. Cuando la pregunta le diga, la división de la historia se divide en 4 edades. Si hablamos de la historia, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, ¿ya? Esta de aquí viene a ser la prehistoria antes del inicio de la historia. Por eso dice que la historia inicia desde la invención de la escritura. ¿Ya? ¿Me entiende ahí? La prehistoria no lo va a nombrar dentro de la división de la historia. Esta es una edad que está aparte de la división de la historia. Ahora, ¿cuándo inicia, con qué hecho histórico y cuándo finaliza la edad antigua?
¿Qué me dice aquí Johnny Illanes? Se inicia, ¿Cuándo inicia la edad antigua y cuándo finaliza? inicia en 4000 años antes de Cristo y Ya. termina en 470 después de Cristo. 470. 6. Ya. 476 después de Cristo. ¿Con qué hechos históricos? Sería la invención de la escritura y la caída del Imperio Romano. Ya. De Roma. Caída del Imperio Romano de De Occidente. Occidente. Sí. Ya, no se olvide, porque hay un Oriente y hay un Occidente. Entonces, en este caso, primero fue el de Occidente, ¿ya? Bien, ya se ubicó en la Edad Antigua. La Edad Media. Voy a preguntar aquí a José Hidalgo. La Edad Media, ¿cuándo se inicia? ¿Con qué hecho histórico y cuándo finaliza? Se inicia con la caída del Imperio Romano del Occidente. ¿Qué año? En la década 476. En el año Y 476. termina en la caída del Imperio Romano del Oriente. Ya, bien. ¿En qué año decimos que finaliza la Edad Media? En el año 1453. Ya, bien. Entonces, tomemos en cuenta, la Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y finaliza con la caída del Imperio Romano de Oriente, toma de Constantinopla por los turcos otomanos o también descubrimiento de América, 1453, ¿no? La Edad Moderna. ¿Cuándo inicia la Edad Moderna y cuándo finaliza? Pregunto a Caterine Beltrán. La Edad Moderna inicia en la caída del Imperio Romano de Oriente o descubrimiento de América y termina con la Revolución Francesa. Perfecto. ¿En qué año estamos hablando? ¿De qué año? Comienza en 1543 y termina en 1789. 1543, ¿está bien? 1453. Ya lo dijo al volcado, ¿no? A 1789. 89. Ya, bien. Vamos con Leticia Galarza. ¿Cuándo inicia la edad contemporánea y cuándo finaliza? Inicia en el año 1789 y hasta la actualidad seguimos en la edad contemporánea. Ya, ¿con qué hecho histórico? La Revolución Francesa. Revolución Francesa, hasta nuestros días. Bien. Ya hemos ubicado, y así tenemos que estudiar ubicándonos desde su inicio a su final. No se olviden el año, no se olviden el acontecimiento histórico, cuándo inicia y cuándo finaliza, ¿ya? Bien. Ahora nos vamos a abocar a esta Edad Media. Vamos a pasar a esa parte después de haber repasado. Y para ello vamos a ingresar acá. Y aquí. En la anterior clase les mostré este gráfico. Y aquí, ahí.
Vamos a ingresar o ya ingresamos en lo que fue la historia universal. Estábamos haciendo un recuerdo, un repaso. Edad antigua. Esta es la que vamos a iniciar ahora. Vamos a estudiar las civilizaciones y al final estudiamos las primeras civilizaciones y grandes culturas como fue Grecia y Roma. Luego nos abocamos a la Edad Media, a la Edad Moderna y a la Edad Contemporánea. ¿Ya? Entonces aquí está la presentación de este material. Ya. Este viene a ser la prehistoria. ¿Dónde lo tengo en mi documento? Ya. Estoy compartiendo la edad antigua, ¿no? ¿Sí? No. ¿No? No, Lisa. Oye, Está en la edad de los metales. ya. ¿Ahora sí? Ya, ¿no? Sí. Ya. Sí. Bueno, entonces empezamos la Edad Antigua. Decíamos que la Edad Antigua tiene su inicio desde la invención de la escritura hasta la 476, con lo que viene a ser la caída del Imperio Romano de Occidente. A ese periodo comprendido es el que o vamos a hacer el estudio en estos momentos. En esta Edad Media, perdón, en esta Edad Antigua se dieron las primeras civilizaciones de los pueblos. Y cuando nosotros hablamos de las primeras civilizaciones, estamos hablando de Mesopotamia, sumerios, acadios, babilonios y sirios, Egipto, India, China, Fenicia, están los hebreos y por último están los persas. Pero que aquí falta Grecia y Roma, que al final lo vamos a ir estudiando. Hemos dicho también en esta anterior clase que Mesopotamia. ¿Cuáles venían a ser las características de esta cultura de Mesopotamia? Fueron las primeras culturas y estas culturas se vienen a organizar o a desarrollar, en otras palabras, entre los ríos Tigris, Éufrates y el río de Egipto, más conocido como el río Nilo. Ese gran río Nilo que decíamos que era el más largo del continente africano, o es el más largo del continente africano. Los ríos fueron fundamental para el desarrollo de las culturas, porque a través de, o sea, las culturas siempre han buscado ubicarse, o siempre se han ubicado cerca de lo que vienen a ser los ríos. ¿Por qué? Porque esto es un medio de sobrevivencia para el hombre, tanto para el hombre, para su consumo, lo utiliza como medio de transporte ahora, ¿no? Antes también cuando eran los barcos a velas. Entonces, dentro de estas culturas eran esas lanchitas, ¿no? Como se los observa en el lago Titicaca, esas canoitas de totora, ¿no? Entonces lo utilizaban como un medio de transporte y al mismo tiempo para poder proveerse de agua para sus regadíos, sus agriculturas, los animales. Entonces de ahí la importancia de que las culturas se desarrollaron, se asentaron siempre cerca de lo que vienen a ser las riberas de los ríos. En este caso, esta cultura se llega a desarrollar entre los ríos Éufrates, Tigris y lo que fue el Nilo, ¿no? Cerca de él. Las civilizaciones más importantes que se llegan a desarrollar en Mesopotamia fueron los sumerios, los acadios, los asirios y los babilonios. Esas fueron las civilizaciones más importantes que se llegan a desarrollar en Mesopotamia. Son otros grupos, así como en América del Sur está la cultura Huancarani, Chiripa, Moyo, la cultura de los reinos o señoríos Colla, los quechua, así también en Mesopotamia se desarrollaron estas civilizaciones, ¿no? Sumerios, acadios, asirio y babilonio. Fueron civilizaciones que desarrollaron ciudades-estado, la organización, cómo venía a ser una ciudad, cómo venía a ser un estado, y vivieron principalmente. La característica de todas las culturas es que cómo sobrevivían trabajando lo que es la agricultura y la ganadería. Varios de ellos, esa era su principal actividad, ¿no? En este grupo, como decíamos, en Mesopotamia están los sumerios, grupos que fueron desarrollándose.
Esta civilización sumeria se desarrollaron en el año 3000 antes de Cristo. Recuerden bien, 3000 antes de Cristo. Entonces, en la Mesopotamia y se establecieron en ciudades-estado. Igual se organizan en esa organización de ciudades y estado. Ellos se llegan a diseñar, esta civilización llegó a diseñar palacios y templos. Entonces, por lo tanto, tenían una buena organización política desarrollada. Lo mismo sucedía con el aspecto económico. En el aspecto económico y al mismo tiempo en el aspecto social. ¿Cómo era? ¿Qué religión practicaban estos sumerios? Ellos eran politeístas. La civilización que adoraba a varios dioses recibe el nombre de politeísta. Poli significa mucho, ¿no? Entonces, de ahí es que se habla de que ellos se dedicaban, o sea, practicaban la religión politeísta. En el templo se celebraban el servicio y en el templo se celebraban en lo que venía a ser las fiestas y el servicio. El mayor logro de los sumerios, lo que nos heredaron como civilización, como primera civilización, vino a ser la escritura cuneiforme. Si en el examen les preguntase a ustedes, la civilización que logró el desarrollo de la escritura cuneiforme fue acadios, babilonios, egiptos, romanos, sumerios. ¿Cuál van a encerrar? Va a venir a ser los, en este caso, estamos hablando de los sumerios. Bien, sumerios. Siempre acuérdense que la cultura sumeria fue la que desarrolló la escritura cuneiforme. Eso anótense, recuérdense bien, ¿ya? Cuneiforme se debe a la civilización sumeria. Ahora, vámonos a lo que viene a ser. Y esta escritura sumeria se llama así porque tenían formas de cuña. Una cuña viene a ser así como lo que es un triángulo, ¿no? Y ahí era donde ellos escribían en tablitas de arcilla. La escritura cuneiforme fue utilizada por los sumerios para la mejor administración de sus ciudades y para lo que venían a ser las transacciones comerciales. Es que imagínense, ¿no? Vivir sin escritura. Entonces, para ellos la escritura pues fue un gran avance para poder administrar sus ciudades y al mismo tiempo hacer esas transacciones comerciales. Los acadios. ¿Quiénes venían a ser los acadios? Era otro grupo más que fue desarrollada en esta Mesopotamia. ¿Ya? Aquí. Los acadios. En el año 2300 a.C., los sumerios fueron conquistados por los acadios, quienes lograron consolidar las ciudades y establecieron un imperio y controlaron las rutas comerciales marítimas. Qué importante fue el desarrollo de esta civilización porque ellos llegan a conquistar al anterior, al que le antecedía lo que venían a hacer a los, en este caso hablamos acadios, ¿no? Entonces ellos llegan a consolidarse en ciudades y al mismo tiempo establecieron grandes imperios. Y eso hizo de que controlaran las rutas comerciales y marítimas. Entonces ellos tenían el control de este desarrollo económico. Otra civilización fue la civilización babilonia. La civilización babilonia en el año 1900 a.C., Mesopotamia dice que fue invadida por los amorreos. Era otro pueblo que viene a invadir lo que venían a hacer a los babilonios, quienes se establecieron en este lugar. Un gran imperio que dominó toda la zona. Babilonia se caracterizó la unidad política, religiosa, lingüística y jurídica que alcanzó en lo jurídico su rey
Hammurabi promulgó el primer código conocido de la historia. A este código se lo conoce como el Código de Hammurabi, que era una especie de legislación, una especie de leyes, un cuerpo de leyes, y era utilizada dentro de lo que venía a ser el imperio. Los babilonios fueron dominados por los asirios. Si en la pregunta les dijera a ustedes, en el aspecto, en esta civilización se llegó a promulgar el primer código conocido en la historia. El Código de Hammurabi fue la civilización egipcia, acadio, sumerios o en este caso Babilonia. Tiene que colocar Babilonia, ¿no? Babilonia fue quien llegó a caracterizarse por haber promulgado el primer código en la historia del hombre, que fue el Código de Hammurabi. El imperio asirio, como los asirios dominaron a este pueblo babilonio, entonces los asirios tomaron el poder y ese imperio asirio basaba su poder en el ejército. Ellos venían a ser bien organizados en infantería, en caballería y utilizaban inclusive carros de combate. Pero ya en el siglo 612 a.C. fueron derrotados por los medos. Viene a ser otra civilización los medos. Y los babilonios. Los babilonios restituyeron su monarquía y los medos fueron derrotados por los persas, ¿no? Entonces, de ahí ustedes dirán, pero lo que sucede es, o sea, ¿por qué tantas conquistas? En este tiempo de la Edad Antigua, los pueblos sometían a otros pueblos, declaraban la guerra y si ganaban en esta guerra, el vencedor sometía al otro pueblo y terminaba administrándolo y los pocos sobrevivientes de la población de la civilización que fue sometida eran transformados como esclavos, ¿ya? Esa era la característica de la Edad Antigua, ¿no? Dentro de las primeras civilizaciones. Después de ello está no se terminó el tiempo, ¿no? Ya. Después de ello está la civilización egipcia, el pueblo Egipto. Egipto se encuentra en lo que viene a ser África. Esta civilización egipcia fue muy importante porque, primero, que se llegan a asentar en lo que viene a ser el gran río Nilo. Después, al asentarse en las riberas del río Nilo, muy cerca del Nilo, entonces eso permitió que se desarrolle una gran cultura. Dentro de este territorio de Egipto, sabemos bien que se encuentra el gran desierto del Sahara o Sahara. También está el río más largo del continente y de la tierra que dice el Nilo, río Nilo. Entonces, esto hizo de que se garantice lo que venía a ser la caza, ¿no? O sea, la pesca. Y gracias a que estaban cerca de este gran río Nilo es que se desarrolla muy bien lo que es la agricultura. La civilización en Egipto se desarrolló desde el año 3000 antes de Cristo y hasta el año 1000 antes de Cristo. Se dan cuenta, aquí hablamos antes de Cristo, primero 3000 y después 1000. Entonces estamos hablando antes del nacimiento de Jesucristo, antes de la edad, en este caso vamos a decir dentro de lo que viene a ser estas primeras civilizaciones, ¿no? Desde que hace su aparición el hombre. Consolidó esta cultura, llegó a consolidar un gran imperio. ¿Se acuerdan ustedes? Si alguien vio en la novela de Moisés, ahí se mostraba el gran imperio de Egipto. Entonces alcanzó un gran imperio muy fuerte y poderoso, que ahí estaban como los faraones, ¿no? El poder del faraón. La historia de Egipto
se llega a dividir en tres importantes periodos. Un periodo viene a ser el reino antiguo, el reino medio y lo que fue el imperio. No nos olvidemos, el pueblo egipto o la civilización egipcia se dividió en tres periodos. Dentro de su historia está el periodo antiguo, el periodo medio y el periodo del imperio. En este último periodo que viene a ser el imperio, Egipto se extendía hasta el continente asiático. Se había hecho muy grande gracias a la conquista y a las victorias que él iba teniendo con los pueblos al momento de la conquista. A partir del siglo, del primer siglo antes de Cristo, Egipto fue conquistado primero por los asirios y luego fue conquistado por los persas. Y después ya vino a ser conquistado por Macedonia o macedonios. La sociedad egipcia, dentro de la sociedad egipcia, estaba bien estratificada. Cuando se habla de estratificada, estaba bien dividida, ¿no? Por lo tanto, en la cima, la clase social que gozaba de todos los privilegios y era la más importante, era la del faraón. Esa era la clase social que se encontraba en la cúspide, ¿no? Muy importante dentro de la sociedad egipcia. Luego venía la clase dirigente. Después de ello venían los comerciantes y los profesionales y finalmente estaban los campesinos y artesanos campesinos y artesanos. Y al final, en la última, en la base, se encontraba el esclavo. ¿Se acuerdan ustedes los esclavos cómo eran sometidos, no? En Egipto eran tratados como animales. Entonces esta era la base sobre la que descansaban las anteriores clases sociales, los esclavos. Entonces aquí hablamos nosotros de esta organización política en Egipto. No nos olvidemos, faraón, clases dirigentes, venían los comerciantes y profesionales y al final estaban los campesinos y artesanos. Y como última base de esa pirámide estaba... Ya, ahí estamos entonces. Ahí observamos el gran río Nilo, fíjense ustedes, ¿no? Aquí lo observamos, el río Nilo, cómo fueron desarrollándose estas civilizaciones, ¿no? Observamos lo que fue el faraón, lo decimos pirámides, ¿no? Sus templos, fue un gran imperio. Ya. La religión, ¿cómo era la religión de los egipcios? ¿Cómo creen que fue la religión de esta civilización egipcia? Era politeísta. Bien, politeísta. ¿Y qué significa practicar la religión politeísta? Adorar a varios dioses. Adorar a varios dioses, correcto. En este caso, los egipcios, como practicaban la religión politeísta, tenían muchos dioses y en sus templos les rendían ofrendas, ¿no? Entre ellos venía a ser el sol, les rendían, ¿no? A los fenómenos naturales. El sol era llamado Ra, ¿no? Su dios al que ellos tenían, Ra. Después estaba Horus o Amón también. Y así como ellos tenían otros dioses, dios del mar, dios de lo que venían a ser el sol, ¿no? Y esto hacía de que ellos sean muy respetuosos, muy obedientes al momento de realizar las ofrendas, ¿no? Los sacrificios. La religión de en cuanto a la arquitectura egipcia, construyeron grandes obras como venían a ser las pirámides, o hasta hoy en día, ¿no? Pirámides de Egipto. Desarrollaron la escritura, estableciendo
la escritura que venía a ser la jeroglífica. Y en las ciencias avanzaron, o sea, fueron muy destacados, se destacaron bastante en las matemáticas y en la astronomía. Aparte, ¿qué características tiene esta cultura egipcia o civilización egipcia? Que utilizan la escritura jeroglífico. Luego fueron grandes, sí, o sea, fue una civilización que aportó bastante en las matemáticas y en la astronomía. Y vamos a decir también que todo esto lo realizaron a través de sus experimentos, o sea, a través de la vivencia misma que ellos realizaban, las observaciones en el caso de la astronomía, ¿ya? Vámonos a la India. La India viene a ser otra civilización de la edad antigua, la India. En el caso de la India, hemos dicho también en la anterior clase que la India se desarrolló alrededor del año 3000 antes de Cristo. ¿Dónde? ¿En qué zona? Hemos dicho que cada civilización se desarrollaba cerca de las riberas de un río. En el caso de la civilización india se desarrolló en lo que viene a ser dos ríos muy importantes para ello, que era el río Indo, Ganges también venía a ser otro, ¿no? Pero en este caso, mayormente, inclusive para ellos, tenía un río sagrado, ¿no? Ellos tenían mucho respeto, cuidado a la naturaleza. Entonces se desarrollan en esta zona del río Indo, fueron posteriormente invadidos por los arios que venían desde Irán y desarrollaron un gran imperio. La sociedad india se desarrollaba en castas. Cuando hablamos de sociedades se refiere a la organización de la sociedad, de los grupos sociales. Nosotros, si relacionamos con nuestra organización social de nosotros, nuestra sociedad boliviana, yo les había dicho, tenemos clase alta, clase media y clase baja. Los de la clase alta, pues su posición económica es muy buena, tienen una buena posición, ¿no? Social y económica. La clase media es la que nosotros tenemos un trabajo, sobrevivimos, lo que nos alcanza bien para poder cubrir nuestras necesidades. Y la clase baja es aquella que lo que percibe de salario, de ingresos económicos, no le da para poder cubrir sus necesidades básicas. En este tiempo, en la sociedad india, ¿cómo estaba organizada esa sociedad en la India? Estaba organizada por castas. ¿Qué vienen a hacer esas castas? Eran grupos sociales que tenían diferentes posiciones, ¿no? Esta sociedad eran cerradas. Nosotros, por ejemplo, se puede casar una persona de la clase alta con uno de la clase media e inclusive de la clase baja. Pero aquí no se podía hacer eso. Por eso dice que era cerrada, una sociedad que venía a ser cerrada, que no permitían la movilidad social entre ellos. No había eso de que uno de una casta se llegue a casar con otro de una casta diferente, ¿no? De una sociedad diferente, grupo social que no formaba parte a la de él. Cada uno de los grupos se dedicaban a una actividad. Además de las además de las castas existían los parias. ¿Quiénes venían a ser los parias? Estos parias eran considerados los intocables, los que, así como en Egipto era el faraón, la primera clase social que gozaba de privilegios, aquí eran los parias. Entonces, ¿qué ha pasado aquí un ratito? Discúlpenme. Ya. Ya. Esto vendría a ser entonces, ¿ya? En la India se desarrollaban
La religión también se llegó a desarrollar y aquí existía, también practicaban la religión politeísta, que adoraban a varios dioses, ¿no? Habían varias religiones, en este caso hablamos del brahmanismo o hinduismo. También hablamos del budismo. El budismo era predicado por Siddhartha Gautama, que es más conocido como el Buda. Entonces, tenían sus prácticas, sus doctrinas, cada una de ellas, pero también recibía el nombre, su libro sagrado, así como para nosotros es la Biblia, el Nuevo y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para ellos venía a ser ese libro sagrado, recibía el nombre de Vedas. Vedas, no se olvide. Ya el libro, si en la pregunta les dice, el libro sagrado de la civilización india fue los Vedas. Podemos decir, por ejemplo, otra alternativa, puede decir tal vez ahí, ¿no? La Biblia u otras alternativas. Entonces, en este caso, los Vedas viene a ser, o el Corán también les puede decir ahí, ¿no? Como alternativa. Entonces, aquí hablamos de los Vedas en la civilización india. En la civilización china se desarrolló en los ríos Guangzhou o Yangtze-Kiang. Entonces, aquí es donde se llega a desarrollar esta civilización. En lo que viene a ser el río Guangzhou y el río Yangtze-Kiang. Esta zona del río Guangzhou o Yangtze-Kiang fue una zona muy productiva, era muy apta para lo que venía a ser el desarrollo de la agricultura. Y esto sucede en el siglo III a.C. Esta sociedad china también tenía una organización social. Y esa organización social también existía jerarquía, no todos eran igual. En la cúspide, en una pirámide, en la parte superior de arriba, se encontraba el grupo social del emperador. El emperador era el que ocupaba el primer lugar en las clases sociales, con las máximas autoridades políticas y religiosas. Los chinos llegaron a caracterizarse por los grandes inventos. En China fue gracias a la civilización china es que nosotros pudimos utilizar la brújula, las siguientes civilizaciones, después el papel, la pólvora, la porcelana y la seda. Esos fueron sus aportes de esta civilización china. Luego está la religión. En la religión se desarrolló el conocimiento y la sabiduría de los chinos, como también se practicaron diferentes religiones, ¿no? En este caso estamos hablando de Confucio, quien predicó la religión del confucianismo. Al mismo tiempo está Lao Tse-tung, quien venía a ser predicada por lo que fue Lao, y al mismo tiempo el taoísmo, la cultura china, tenía estas religiones. La cultura china también basa sus tradiciones en el culto a los antepasados. Así como en la India tenían diferentes religiones, en China igual tenían, ¿no? Está el confucianismo, el taoísmo. Y vamos a hablar en este caso también de otra civilización que vino a ser la civilización fenicia. Fueron muchas civilizaciones, ¿no? Está la fenicia, la civilización fenicia. Ya. En el caso de los fenicios llegaron a habitar, a desarrollarse en las costas de Canaán.
Ellos alcanzaron el poder económico gracias a la intensa o el gran desarrollo de la actividad comercial y al mismo tiempo esto se lleva a cabo alrededor de los años 1200 antes de Cristo. Estos fenicios se caracterizaron por tener el dominio sobre el mar Mediterráneo. Ahí ellos llegaron a obtener el dominio sobre el comercio en el mar Mediterráneo. Y esto hizo que lleguen hasta las costas del Océano Atlántico. Y establecieron colonias en diferentes regiones, por ejemplo, en el norte de África y en el sur de España. En el caso de los fenicios, su principal aporte a las siguientes civilizaciones, a la cultura, vino a ser el alfabeto fonético. Ese fue su aporte importante que realizó esta civilización. Y esto pues rápidamente se llega a expandir por el resto de los países. Después están los hebreos. ¿Quiénes venían a ser los hebreos? Los hebreos primero se llegaron también a asentar en lo que viene a ser las costas de Canaán. Hay una gran diferencia entre la civilización hebrea y el resto de las civilizaciones. Es que los hebreos practicaron la religión monoteísta, que significa que ellos adoraban a un solo Dios, ¿no? Entonces, y ese Dios se lo llamaba Yahvé. Los hebreos entonces, poco a poco, dice, los hebreos habitaron poco a poco las islas de Canaán y lograron establecer sus monarquías con el rey Saúl. Esto es bíblico, esto está escrito en la Biblia. El rey Saúl, su hijo David, esto hizo que se llegue a ampliar la monarquía y se estableció un capital, la capital del reino venía a ser Jerusalén. Salomón, que también lo indica en la Biblia, viene a ser el hijo de David y este organizó un reino que a su muerte quedó dividido en dos pequeños reinos, como Israel y Judá. La religión de los hebreos, como les decía, fue monoteísta. Creían en un solo Dios y el Dios, su Dios, o sea, se llamaba Yahvé, ¿no? Persas. ¿Quiénes venían a ser los persas? Los persas fue un imperio también una civilización importante. Ellos fueron establecidos por el rey Ciro. Este Ciro llegó a dominar a los medos y a todo lo que venía a ser Asia Menor. Su sucesor de Darío, vino a ser el sucesor Darío y esta civilización se llegó a expandir por el resto del imperio persa desde Egipto hasta la India, o sea que tuvo un gran desarrollo. El imperio persa también desarrolló una red de rutas para unir el extenso imperio, ¿no? Como era muy grande, entonces quería unir, fusionar. Fueron tolerantes con las religiones y las culturas que llegaron a dominar. Entonces, dentro de esta edad antigua, vamos a ver nosotros que fueron estas civilizaciones las que aportaron a la civilización del hombre, ¿por qué no decirlo? Tanto en la Edad Media, moderna y ahora nosotros contemporáneas, porque también nos sirvieron de ejemplo, de modelo con sus legados que nos dejaron cada una de estas civilizaciones, ¿ya? Alguien me escribió en el chat, no escucho nada, dice. ¿Está bajo el volumen? ¿No se escucha? No, dicen es que no se escuchaba nada, así que me salí y volví a entrar, pero ya escuché bien. Ah, ya, ahora sí. Bueno. ¿Han comprendido esta parte? ¿Alguna pregunta antes que ingresemos a Roma y Grecia? Al estudio de Grecia y Roma. Nos tocaría entrar al imperio griego.
perdón, a la cultura griega. Ya. Vamos entonces aquí. Cultura griega. Ya. Al estudiar la cultura griega, vamos a ingresar a la unidad 3 en el tema 4. Por lo tanto, Grecia. Pregunto, ¿en qué continente se encuentra ubicado Grecia? A ver, ¿quién me puede responder? Como dice. ¿En qué continente se ubica Grecia? Cierto. Entre Europa y Asia. Europa. En el continente europeo. Europeo. Fíjense, este es el mar Mediterráneo. Todo esto que observamos aquí vino a ser el imperio, perdón, la cultura o la civilización griega. Perdón, claro, griega. Aquí es donde se llega a desarrollar. Sur del continente europeo. Esta civilización griega fue una de las civilizaciones que hizo mayores aportes al hombre actual, por qué no decirlo así, con lo que viene a ser las ciudades-estados más conocidas como las polis griegas. ¿Qué venían a ser las polis griegas? Eran ciudades-estado. Ahora, en esta civilización también hay dos ciudades muy importantes que se les denominó los ojos de Grecia. ¿A cuál ciudades me refiero? ¿A cuál ciudades-estado me estoy refiriendo? ¿Alguien sabe? ¿Nada? ¿Cuáles fueron las dos ciudades importantes en Grecia? Atenas. Atenas, ya es una. ¿Y la otra? Esparta. Esparta, ya, bien. Esparta y Atenas se los considera las dos ciudades más importantes de Grecia por su desarrollo, por el aporte, por la organización que éstas tuvieron. Vamos a ir viendo entonces, ¿ya? Decimos que Grecia fue una civilización que se desarrolló sobre el mar Mediterráneo entre Europa y Asia, sur de Europa y oeste de Asia. Esta civilización griega se inició en la isla de Creta. Aquí, por ejemplo, aquí. Observamos aquí la isla de Creta, sobre el mar Mediterráneo. Ahí fue donde se inicia esta civilización. Se inició. Ahora, vamos a ver. Una vez se desarrolló en esa isla de Creta, esta isla de Creta, o los egiptos, perdón, la civilización egipcia llegó a tener un gran desarrollo, que vinieron a construir, por ejemplo, aparte del aporte que hicieron de las ciudades-estados, vinieron a realizar construcciones muy importantes, así como también llegan a utilizar la escritura. Esta cultura se la conoce como cultura o civilización cretense. Debido a su rey, o sea, también se lo llegaba a denominar minoica debido a su rey Minos. Creta fue invadido por los aqueos y se establecieron aquí una nueva cultura, la micénica, en honor a la ciudad más importante que venían a ser los micenas.
estos fueron fundamentalmente guerreros. Ellos fueron los pueblos antes de lo que venían a ser las dos ciudades más importantes de Grecia. O sea, estamos hablando desde sus primeros desarrollos u organizaciones sociales, como cultura, como civilización. La desaparición de la civilización micénica favoreció el surgimiento de diferentes pueblos. Ese hecho que desapareciera esa civilización micénica favorece para que surjan nuevos pueblos y estos pueblos se dedicaran al comercio. Pero también dice que estos pueblos, ahí es cuando surgen las polis, ¿no? Y ellos surgen de forma dividida por el hecho del relieve geográfico que presenta Grecia. Era como dice que viene a ser el relieve geográfico montañoso. Entonces una ciudad se desarrollaba aquí, una polis griega, la otra al otro lado, entonces no tenían esa relación, ese nexo, ¿no? Por el hecho de que eran separadas, eran divididas. Entonces, al desaparecer la civilización micénica, favoreció el surgimiento de nuevos pueblos que también se dedicaron al comercio. Entre ellos, los dorios fueron quienes dieron origen a la civilización griega. Gracias a la alianza con otros pueblos, ellos llegan a dominar la península balcánica. En este caso hablamos ya de territorio griego. Pero no lograron establecer un estado de forma unitario, porque yo les decía que eran divididos por las ventajas, o sea, las características del relieve. Por lo tanto, entonces, estos vienen a establecer un estado unitario. No llegaron a establecer estados unitarios, sino más bien estas ciudades fueron autónomas unas a otras. De ahí es que se les da el nombre de las polis. Polis significa ciudades-estados. Estas polis estaban en permanentes lucha y no había una que llegue a dominar a otra. Pero, ¿por qué ustedes dirán entonces, por qué Esparta y Atenas se convirtieron en los ojos de Grecia, en las ciudades más importantes? Porque fue gracias a ese desarrollo económico que llegó a tener estas dos ciudades. Por lo tanto, entonces, las polis tienen todo lo necesario para poder autoabastecerse. Cada polis tenía sus propias normativas, sus propias leyes. Sus dioses también tenían sus propias tradiciones, sus propias monedas. De ahí es que se habla que eran muy independientes. La estructura política de esta civilización es diferente, pero todas tienen lo que viene a ser su rey. En este caso también tenían su autoridad que llegaba a gobernar, ¿no? Era el rey y era un consejo que venían a gobernarlo, un consejo que apoyaba mucho a esa autoridad del rey. Se dedicaron a la agricultura y a la ganadería igualmente que las demás civilizaciones, aunque sus dioses son diferentes. Puede decirse que la religión que llegaban a profesar esta civilización era politeísta y antropomorfa. Las polis más importantes de Grecia fueron Esparta y Atenas. Cuando se habla de antropomorfas, ¿a qué se refiere? ¿Alguien sabe? Cuando se dice antropomorfas, o alguien investíguelo ahora, si no sabe, para que lo pueda compartir y podamos socializar esta parte. Mucho mejor si nos da con un ejemplo. ¿Quién puede dar ello? Cuando hablamos de antropomorfa. ¿Nada? ¿Quieren que nombre a una persona? Que tiene forma o apariencia humana. Ya, bien.
Tiene forma o apariencia humana. Correcto, gracias. Entonces, por lo tanto, esa era la característica que llegaban a practicar, a profesar esta religión, o sea, en la religión lo que venían a ser los griegos, ¿no? Politeísta y antropomorfa. Tenían muchos dioses y estos venían a ser antropomorfos. Las polis más importantes de Grecia fueron Esparta y Atenas, ¿no? Las polis griegas, las ciudades griegas, se puede decir. Cuando hablamos nosotros de Esparta, ¿qué características presentaba Esparta? Dice que Esparta venía a caracterizarse por ser una ciudad altamente militar. Según la historia cuenta que los niños a los 6 años de edad eran entregados ¿cómo se llama? A los cuarteles, ¿no? A los militares para que ellos puedan instruirlo en el uso de las armas desde temprana edad. Entonces, de ahí es que Esparta era una polis que se caracterizaba por una militarizada organización, tanto en el aspecto social como en el aspecto político. Su actividad era la guerra y los espartanos usaban la mayor parte de su vida en cuarteles, ya que esa educación estaba a cargo del Estado. Y como la educación estaba a cargo del Estado, entonces había esos reclutamientos, vamos así, para que ellos puedan llevarlo a los cuarteles e instruirlo en el uso de lo que vienen a ser las armas. La sociedad espartana estaba jerarquizada. Cuando hablamos de jerarquizada, existían diferentes grupos sociales. En la cúspide se encontraba lo que venían a ser los espartanos, que estos eran considerados hombres libres y ciudadanos. Se acabó. Nos falta 10 minutos. Y eran ciudadanos. Y los únicos que podían participar, estos eran los únicos que tenían el privilegio de participar en los asuntos políticos de la sociedad. Luego estaban los periecos. Después de los periecos venían los esclavos. Los periecos o extranjeros se les denominaba, eran dedicados al comercio. Y finalmente venían los esclavos que se denominaba iliotas al esclavo. ¿Ya? El régimen político de Esparta era una aristocracia militar, tenía una autoridad, pero que también venía a ser un militar. Pero habían algunas instituciones políticas como Jerusia, el Consejo de los Ancianos, la Diarquía, el Reino de los Reyes, la Pelia, que era Asamblea de Hombres Libres. De esa forma estaba organizada lo que venía a ser Esparta. Ahora vamos a ver lo que viene a ser Atenas, otra ciudad importante de Grecia. Por eso de ahí el nombre de los ojos de Grecia. Atenas era diferente a Esparta. En Atenas venía a ser una polis que había avanzado mucho en cuanto a derechos y a leyes. Estos atenienses estaban gobernados por un noble y el pueblo o demos. Vamos a decir que también esta sociedad estaba organizada por campesinos, por artesanos, por mercaderes y bueno, pues, ¿no? Ellos venían a formar parte aquí. Estos atenienses no participaban en la política, pero exigían más derecho. Algo que se destaca mucho en la civilización de Atenas es que ellos, en vez de dedicarse a la guerra, se dedicaban a la educación, a la formación. Dice que un niño a los 6, 7 años de edad era entregado a un pedagogo.
Ese pedagogo le enseñaba, lo instruía, diferente a los espartanos que se dedicaban a la guerra desde temprana edad. Ya iban siendo instruidos. De ahí es que les dice aquí en la presentación, por ello en Atenas existían grandes legisladores como Dracón, y Solón, quienes elaboraron códigos con leyes escritas que fueron aplicadas para todos. Se considera que en Atenas se dio la primera democracia, ya que la mayoría decidían. Las principales instituciones del gobierno de Atenas eran la Eclesia o Asamblea Popular, donde participaban los ciudadanos libres y elegían a su representante. Todo, entre estos estaban los dirigentes de Atenas, estaba el tribunal Liastas, quienes administraban la justicia, y estaba el Bulé, que estos eran los que vigilaban la administración. En el siglo V a.C., los persas invadieron Grecia y fue Atenas la ciudad que lideró la defensa de Grecia en las llamadas guerras médicas. Que estas guerras médicas que fueron 3 en total. Al finalizar la tercera guerra médica, los griegos y los persas firmaron la paz y Atenas se convirtió en la polis griega más importante del establecimiento, más importante, estableciendo alianzas con otras polis, que es a esa alianza entre ciudades, entre polis griega, recibió el nombre de Liga de Delos. A la unión de varias ciudades recibió el nombre de Liga de Delos. La supremacía de Atenas se consolidó durante el gobierno de Pericles. Pericles fue un emperador que gobernó muy bien lo que venía a ser esta parte o una de las ciudades muy importantes de Grecia. ¿Ya? Entonces, hasta ahí viene a ser la cultura griega, que vamos a, la civilización griega con lo que vino a ser Atenas y Esparta, ¿no? Pero, ¿qué fue el aporte? ¿Cuál vino a ser el aporte de esta cultura griega, aparte de lo que vino a ser las polis, ¿no? Las polis griegas. Aquí se destaca mucho en esta civilización los filósofos. Hay bastantes filósofos que tienen su origen, tanto los sofistas como los filósofos, ¿no? En este caso si hablamos de los primeros sofistas, estamos hablando de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes. Si estamos hablando ya de lo que vienen a ser los filósofos, está Sócrates, Platón, Esquilo, ¿no? Y estos fueron los griegos, se destacaron por ser grandes civilización que aportaron a lo que vino a ser la filosofía. También estuvo la historia, tal es el caso que aquí en Grecia se encuentra el padre de la historia, que viene a ser Heródoto o Herodoto de Halicarnaso. Es un griego que se lo considera padre de la historia. Si alguien le dice a ustedes a quién se lo considera padre de la historia, a Heródoto de Halicarnaso o Heródoto de Halicarnaso. También se destacaron mucho en lo que vienen a ser las medicinas, la matemática y también, ¿por qué no decirlo?, la medicina con lo que vienen a ser las plantas naturales, ¿no? La medicina natural. Aquí también vino a considerarse al padre de la medicina a Hipócrates. Ellos fueron grandes civilizaciones que llegaron a aportar bastante en la medicina. También en la geografía, recordemos que el término de la geografía, geotierra, grapeografía, significa descripción.
eso viene a originarse aquí en lo que fue la cultura griega, ¿no? Por eso es que ellos se destacaron tanto en las matemáticas, en las medicinas, en la filosofía, en la historia, vamos a decir en lo que viene a ser la astronomía también, ¿no? Entonces, en la arquitectura de igual forma, estableciendo construcciones de templos, de columnas, y hasta hoy en día hay indicios de estos templos, de esas columnas, de esas construcciones que se heredó al mundo actual. El teatro fue un invento de los griegos y se representaban tragedias y comedias. Se construyeron teatros ya que en esta actividad muy desarrollada en Grecia y a la que asistían la mayor parte de los ciudadanos. Cuando nosotros hablamos que ellos fueron grandes, ellos construyeron los teatros, dice que en ese tiempo usaban diferentes máscaras. Y esa máscara, porque en este tiempo no había el micrófono, no había ¿cómo se llama? El maquillaje con lo que hoy en día se maquilla al actor, dependiendo el papel que va a jugar. En este tiempo dice que utilizaban unas máscaras de acuerdo al papel que iba a realizar el actor, ¿no? Entonces, si era un papel que iba a demostrar de tristeza, la máscara tenía que ser así. Si era un papel que tenía que jugar de estar alegre, de demostrar alegría, también le colocaban una máscara para poder reflejar lo que le tenía que hacer con el papel, ¿no? Ese actor. Y dice que estas máscaras llegaban a resonar, a retumbar, como no había micrófono, a través de la máscara era que se escuchaba más fuerte, ¿no? Entonces aquí fue donde se llega a desarrollar